Estrenamos sección de economía con el abogado y analista económico Lucio Muñoz. Señor Muñoz, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Encantado de estar en Intereconomía Televisión, en una casa que considero, con vuestro permiso, la mía. El placer es nuestro. Vamos a analizar, si le parecen, las últimas propuestas de Pedro Sánchez en materia económica, concretamente la subida de esos 5 impuestos. ¿Cuáles son esos impuestos que va a subir el Gobierno? ¿Va a recaudar más o menos? Sí. En principio, antes de analizarlas, si me permites, Alba, creo que no es el momento más adecuado para subir los impuestos, tanto en cuanto vemos como el PIB se está ralentizando, la subida. Si eso le añadimos a la subida del petróleo, la luz que está en máximos, los tipos de interés pueden también subir, etcétera, etcétera. No creo que sea un entorno económico adecuado para subir los impuestos. Nunca lo es, pero en este caso todavía menos. Y segundo, esta subida de impuestos no es otra cosa que una puesta en práctica del ideario comunista de este gobierno a través de una estrategia fiscal, que por supuesto no creo que recaude los 8.000 millones de euros que globalmente quieren recaudar a través de estas medidas al alza fiscales, pero que responde todo, pues evidentemente el trasfondo de esta reforma fiscal no es otra que no es, como ha dicho el presidente del gobierno, el presidente por accidente, que el objetivo es redistribuir la riqueza más equitativamente o dotar de sostenibilidad a nuestro estado del bienestar, porque no es así. El ideario comunista, en este caso esta estrategia fiscal, consiste en recaudar más para gastar más, para incrementar el gasto público, pero no para beneficiar a los ciudadanos a través de este gasto público, sino que está destinado a lo que siempre un gobierno comunista pues destina este dinero, que es a aumentar las redes clientelares y la compra de votos para mantenerse en el poder o prepararlas para las elecciones siguientes. Entrando en materia, la primera medida, como todo el mundo sabe, es pues una subida del tipo máximo del IRPF en respecto al rendimiento de trabajo hasta el 52% a partir de los 50.000 euros de ingresos anuales. Es una medida que no va a recaudar mucho dinero, que serían en torno a los 400 millones de euros, pero sobre todo está montada en base a varias falacias. Primeramente hay que decir que este colectivo de profesionales, pues en lugar de trabajar medio año para Hacienda, como sucede hasta ahora, pues con esta medida pasaría a trabajar más de medio año para Hacienda. Esto supone, por supuesto, evidentemente, pues un incentivo para no trabajar y evidentemente para no seguir creando riqueza ni seguir creando empleo. Y dicho esto, está montado como decía antes, esta medida sobre una falacia pues absolutamente dirigida pues al electorado más radical de ultraizquierda de Podemos, que no es otra que denominar a este colectivo como ricos. Si tenemos en cuenta que a partir de los 140.000 euros se le aplica el 52% y antes de los 140.000 euros en torno a 3 o 4 puntos menos, pues evidentemente estos 140.000 euros se quedan en menos de la mitad. Esto no es ser rico, por tanto no son ricos. Y otra cosa que ha dicho Podemos y el PSOE es que este colectivo no paga impuestos. Por supuesto que sí paga. Este colectivo, según datos de la propia agencia tributaria, son 91.000 contribuyentes, no llega ni al 0,5% de los contribuyentes y pagan 8.000 millones de euros. Justo lo mismo que el 24% de contribuyentes, es decir, casi 5 millones de contribuyentes que declaran en torno a una horquilla entre 12.000 y 21.000 euros. Por tanto, sí que pagan impuestos y pagan más impuestos. Por tanto, todo es una mentira en relación a esta subida del IRPF. En cuanto al impuesto de sociedades, pues más de lo mismo. Se pretende subir el tipo mínimo efectivo del 6,9% al 15%. Esto supone pues que las grandes empresas que tributen por el máximo o por el general del 25% se le quiten las exenciones y las deducciones, con lo cual se incrementaría pues evidentemente pues el ritmo de creación de empleo y de riqueza pues bajaría y por supuesto la economía sufriría una desventaja competitiva total. Pero lo importante no es esto, lo importante es que este impuesto de sociedades es el peor momento para subirlo ahora, puesto que hay una competencia atroz entre muchos países miembros de la UE e incluso de la OCDE, precisamente para todo lo contrario, es decir, para rebajar este impuesto. ¿Para qué? Pues para atraer inversiones, atraer empresas y atraer capital. Entonces, ahora hay que meterse en la dinámica de bajar este impuesto para competir contra los otros países y que nuestras empresas no se vayan a otros países, evidentemente. Por tanto, es el peor momento para subir el impuesto de sociedades. Incluso Grecia pues ya ha dicho que lo va a bajar. Otra medida fiscal, iban también a
a subir el impuesto de sociedades de la banca. Creo que al final no lo van a hacer, pero sí que van a gravar las transacciones financieras, en concreto un 0,1% la compraventa de acciones. Y también se pretende subir el IRPF respecto al tipo relativo al ahorro. Lo que se quiere básicamente es que los ahorros que ellos llaman capital, en lugar de que lo gestionen los ciudadanos, pues lo gestione el gobierno. Y sobre todo también quieren acabar con las SICAV, que según ellos son un vehículo de inversión de los ricos, tanto en cuanto no es así. Sí es cierto que tributan por 1% en el impuesto de sociedades, pero sí también es cierto que las acciones que compran estas SICAV de empresas no cotizadas ya pagan el impuesto de sociedades por sí mismas. Por tanto, estas SICAV ya pagan el impuesto de sociedades de estas empresas. Y también cuando se retira el capital de los inversores que están en una SICAV y retiran el capital, Hacienda se queda del 21 al 27% de este capital. Todos son medidas dirigidas a su electorado más radical y, por supuesto, son medidas comunistas. El impuesto al diésel, ya lo hemos oído, un 3,3 euros a cada conductor por cada 15.000 kilómetros. Tiene una contradicción este impuesto también, que evidentemente no se aplica a los transportistas, de lo cual me alegro, pero evidentemente si no se aplica a los transportistas, que es el colectivo que más utiliza el diésel, se aplica entonces a los demás contribuyentes, es decir, a la clase media y a la trabajadora. Es una contradicción ya de por sí en cuanto al diseño de esta medida, y sobre todo es un guiño a la fiscalidad verde y también dirigida al electorado de Podemos. Por último, el impuesto a las tecnológicas, que no sé si se debe de subir los impuestos a la tecnológica. Lo que sí está claro que estamos en plena cuarta revolución industrial y el gobierno lo que se debería preocupar es de ayudar a las empresas, sobre todo a las pymes, a digitalizarse, lo cual requiere una inversión muy importante, porque si no se digitalizan en los próximos 5 años no van a poder afrontar esta cuarta revolución industrial y van a acabar en el concurso de acreedores. El gobierno lo que tiene que hacer es preparar al país y a la sociedad para afrontar esta cuarta revolución industrial con éxito y dejarse de intentar gravar a las tecnológicas, aunque evidentemente esto es una política comunitaria, no solo de España. Pues señor Muñoz, nos hemos quedado sin tiempo para más. Muchísimas gracias y le veo la próxima semana. Muchísimas gracias a ti, Alba.